palabra del Señor? Sí, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje que es bien conocido por todos, ¿no? Es un pasaje que seguramente han leído en infinidad de ocasiones y en donde has podido recibir también palabra de parte del Señor. Marcos, capítulo número 12, versículos 29 al 30 va a ser el centro, aunque vamos a leer desde el 28. Marcos, capítulo 12, vamos a ponernos en pie en señal de respeto a la palabra. Dice así la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. ¿Amén? Puedes tomar tu asiento. Básicamente lo que viene a resumir este pasaje, o cómo podríamos resumir este pasaje, es: lo quiero todo contigo. Lo quiero todo contigo. Qué bonito, ¿verdad? Que alguien te diga esto. ¿Te lo han dicho alguna vez? Lo quiero todo contigo. Díselo al que tienes a tu lado, en el buen sentido, ¿sí? Lo quiero todo contigo. Lo quiero todo contigo. Estamos tan acostumbrados. ¿Dónde está? ¿Quién se quedó sola? Laris, nadie lo quiere contigo. Sí, Darwin está por ahí. No se lo decimos que te lo diga, ¿sí? No te preocupes. Lo quiero todo contigo. Por eso dije que necesitaba que estuviese aquí mi esposa, para también que lo sepa, ¿verdad? Después le decís: oye, que ha dicho el pastor que sin ti no puede. Sí, lo quiero todo contigo. Mira, ¿cuánto estamos dispuestos a darle al Señor? ¿Cuánto le estamos dando al Señor? ¿Cómo medimos el amor? ¿Cómo se puede medir el amor? Hay alguien que dice que la medida del amor es dar amor sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Y ciertamente lo que leemos aquí en este pasaje viene a ser eso. ¿Cuánto crees que dio Dios por ti? Lo dio todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Lo que viene a decir es que lo ha dado todo por ti y por mí. De la misma manera que Dios no se conforma con las migajas, Él no nos da las cosas a medias. Vuelvo y pregunto: ¿crees que podemos estar dándole lo suficiente? ¿Crees que lo que le damos hoy puede ser suficiente? ¿Crees que lo que le estamos dando al Señor es suficiente? Repito, a veces el amor se mide de maneras extrañas. ¿Te imaginas que te invitaran a una casa y que te voy a invitar a un sándwich? Un bocadillo, ¿verdad? Y que te sentaras en la mesa o te sentaras en el salón donde te pusieran y viniera con un plato con 2 rebanadas de pan, cortadas, eso sí, así, en el plato, y te dijera: buen provecho. ¿Tú qué pensarías? Oye, me ha invitado a un sándwich y me está dando 2 cachos de pan. Oye, que no se rechaza, ¿eh? Mejor es pan que otra cosa, ¿verdad?
Pero sería extraño, ¿no? Que alguien te diga que te va a dar algo y sin embargo lo que te da no se corresponde con lo que te ha dicho que te va a dar, ¿verdad? ¿Te imaginas? Te voy a regalar un coche. Y tú, ay, qué bien, un coche, con lo bien que me viene a mí, un coche, oye, para ir a trabajar, para salir de paseo con mi familia. Oye, la verdad es que era algo que yo estaba deseando. Gracias, Señor, por ese coche que me van a regalar. Y el día que te van a regalar el coche, ves al hombre que aparece andando con una bolsa en la mano. Serán los papeles, ¿verdad? Y te dice, bueno, aquí lo tienes. Abre la bolsa y es un volante. ¿Y el resto? No, pues esto es lo que te puedo dar. No, no me estás dando un coche, me estás dando una parte, además minúscula de un coche. Si por lo menos te da las ruedas, oye, las revendes y ahí te sacas unas pelillas, como se dice aquí, ¿verdad? Pagas la entrada del cine, que encima, oye, la ir al cine cuesta, ¿verdad? Y pagas la entrada para ir al cine. Hago un paréntesis. Van a estrenar una película que se llama Song of Freedom. Tradúceme. Sound of Freedom. Ahí está. Sonido de libertad. ¿Sí? Es una película que está centrada en la trata de niños, en la venta de niños, en la prostitución de niños. Y es muy interesante. Cierro paréntesis. Ahí lo dejo. Imagínate que vas a ver la película, pagas tu entrada como es normal para poder entrar, te compras tus palomitas, tu Coca-Cola, te preparas bien, ¿no? Tus chuches ahí para estar. Y de repente pones la película y a los 5 minutos la cortan. Te quedaría, por lo menos irías a donde fuera, ¿no? Oye, que yo he pagado por la película entera, no, esto es lo que te puedo dar. Te pongo otro ejemplo. Voy a trabajar 8 horas. Los que tienen el privilegio de trabajar 8 horas, algunos dicen que la media jornada son 12. No lo entiendo. Pero imagínate, fuiste a trabajar 8 horas durante 5 días en la semana, todo el mes, y cuando llega al final del mes tu jefe te dice: muy bien, has hecho muy buen trabajo, estoy muy contento contigo, la verdad que trabajas muy bien, me pareces un trabajador, una trabajadora excelente, aquí tienes tu salario. Y te paga como si hubieras trabajado 1 hora. ¿Trabajarías por 1 hora? Dime la verdad, ¿trabajarías 8 horas a cambio de que te pagaran 1 hora de trabajo? No, yo no trabajaría. Imagínate, y ya termino con los ejemplos, parejas y amigos, que te dicen: te quiero mucho, te quiero como la trucha al trucho, no sé si habéis escuchado alguna vez. Te quiero como la trucha al trucho. A mí que me lo expliquen, no lo entiendo, pero bueno. Te quiero como la trucha al trucho, te quiero mucho, te amo mucho, te daría mi vida si fuera posible. Ahora, no cuentes conmigo todo el tiempo. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo los sábados y los domingos. ¿Te imaginas a alguien que empieza una relación diciéndote: me comprometo contigo, te voy a ser fiel, no te voy a fallar, voy a estar a tu lado siempre? Y de repente, ay, me duele una muela, pues yo no puedo estar contigo porque voy a salir a jugar al fútbol. Tenemos que salir a comprar, no, lo siento, yo no voy a salir a comprar contigo porque quiero descansar. ¿Qué compromiso es ese? Ninguno, ¿verdad? ¿Iniciaríais una relación con alguien así? El Señor nos dice: ama, oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno, cuando se compromete, no dice: me voy a comprometer a medias. No existe para Dios las mitades. ¿Sabías esto? Un principio bíblico es que para Dios no hay mitades. O lo es todo, o no es nada. De hecho, a veces de lo que son dos, hace uno. Dice la palabra del Señor en Mateo 19:6, hablando: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Habla de un matrimonio, de alguien que se compromete el uno con el otro. Ya no son dos, son uno. Dios no se queda con la mitad. Dios espera todo. Dios hace de la mitad un todo.
Efesios 2:14, hablando del sacrificio de Cristo Jesús y de cómo ese sacrificio trajo la paz para con Dios de ambos pueblos, hablando de Israel y de los gentiles, nos dice para que todos sean uno, porque Él es nuestra paz, Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Repito, cuando Dios nos habla de un compromiso, nos está hablando de un todo y no de mitades. El propio Señor Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno. El cuerpo se puede dividir, puede ir tus piernas a trabajar y tu torso y la cabeza quedarse descansando en casa. ¿Has visto a alguien que lo haga? No, yo no me puedo dividir. El cuerpo no se puede dividir. Yo no puedo dejar un ojo en reposo y llevarme el otro al trabajo. Yo no puedo dejar mis brazos porque están cansados en casa y el resto del cuerpo no me puedo dividir. De hecho, habréis escuchado esa frase de es que no me puedo dividir. Me gustaría hacer más, pero no me puedo dividir. El Señor habla de un todo. No hay mitades. Él de dos mitades hace una sola cosa. Así que o somos o no somos. O nos entregamos por completo o no nos entregamos. Que nadie te engañe. O nos entregamos por completo o no nos entregamos. No te engañes a ti mismo ni a los demás haciéndoles ver que estás comprometido con algo con lo cual no estás comprometido. Recuerda que Dios pesa el corazón. Y si te comprometes, que sea con todo, hasta tu propia vida. Voy contigo a donde tú vayas. ¿Os acordáis de Noemí y de Ruth? Cómo Ruth le dice a Noemí a Ruth: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Hay un compromiso, se está comprometiendo con todo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, te voy a acompañar todo el tiempo. No te voy a sustituir por otro, no te voy a cambiar por otro. Tú eres mi suegra, te amo y voy a estar contigo. Y así lo hizo. No la abandonó, no la dejó. Aunque su suegra le dijo: no, vete porque tú eres joven todavía y puedes hacer tu vida. No, la dejó. Todo o nada. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para Dios no hay medias tintas. ¿Habéis escuchado esa frase? No hay medias tintas. Para Dios las cosas no son a medias. O lo eres o no lo eres. O has comprometido tu vida para el Señor o no la has comprometido. O le has entregado tu ser al Señor y has creído en su nombre y has reconocido que Él es tu Señor y Salvador. O por el contrario, no lo es. Y esto es duro y nos cuesta entenderlo. Y le costaba entenderlo a los discípulos y le costaba entenderlo a la gente que le escuchaba y a los propios fariseos, porque es radical, es tremendamente radical y puede sonar incluso extremista, como que o todo o nada, como que no valen las mitades. Para Dios no. Nosotros hacemos valer las mitades porque nos conformamos con mitades. Bueno, al menos que pase 2 horas conmigo a la semana, pues algo es algo. Un niño una vez estaba deseando pasar tiempo con su padre y su padre le decía: es que tengo que traer la comida a casa, es que tengo que trabajar para traer el dinero a casa. Y el niño solamente le pedía 1 hora de juego. Papá, yo quiero estar contigo. No juguemos, pero quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. A veces pasa, ¿verdad? Que nos enfocamos en el trabajo y en el día a día, que nos olvidamos de que tenemos una familia, nos olvidamos de que tenemos
hijos, de que tenemos una esposa. Así que el niño que había escuchado muchas veces a su padre decir que tenía que traer el dinero a casa, él había hecho unos ahorros. Imaginaros, de lo que le daba el ratoncito Pérez, de lo que le había dado la abuela cuando va a casa a verla. Así que había hecho unos ahorros, y un día cuando llega su papá a casa, le pone el dinero en la mesa y dice: papá, tengo la solución. Como dices que tienes que traer el dinero a casa y por eso no puedes estar conmigo, mira, yo te voy a pagar por ese tiempo. ¿Qué pensáis que pensó aquel papá? Imagínate. Y a veces somos así, o lo eres o no lo eres. El Señor es claro en cuanto a lo que espera de cada uno de nosotros, y lo que Él quiere es el todo. A veces le estamos dando al Señor las migajas. El Señor no quiere las migajas. Él no es un perro para que nosotros le estemos dando las sobras. ¿Os acordáis de lo que aquella mujer de fe le dijo al Señor Jesús? Aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Pero el Señor no quiere las migajas. El Señor no se conforma con las migajas. Él lo quiere todo. Lo quiere todo de ti. Lo quiere todo de mí. Él ha comprado por precio de sangre nuestras vidas, para que ahora empecemos a tratar de hacer un trueque con nuestras vidas y con lo que el mundo nos ofrece. O eres o no eres. Ve con todo. ¿Acaso Cristo escatimó algo? ¿Cristo se reservó algo? Te pregunto, ¿crees que Cristo pudo reservarse algo? No se reservó nada. Parece que sí, ¿no? Porque a veces no fue cuando le pidieron que fuera, pero había un propósito, había un plan. Había, de parte de Dios, Dios se iba a glorificar a través de esa situación, pero Él siempre estuvo dispuesto a darlo todo. Amén. Señor, despide a esta gente, a esta multitud, porque tienen hambre. Recordad que cuando alguien dice eso, seguramente que el primero que tiene hambre es el mismo que lo está diciendo. Y seguro que quienes tenían hambre eran los discípulos. Habían empezado a sentir el gusanillo, es decir, como siga, nos tiramos aquí hasta la noche. Y el Señor, más allá de hacerle caso a sus discípulos, Él les dice: darles de comer. Bueno, ya les has dado la palabra, ¿qué más necesitan? Ya les estás dando lo que necesitan, ya les estás sanando, ya estás haciendo milagros en su vida. ¿Qué más necesitan? La comida es secundaria, sí, pero hasta eso el Señor lo da. Amén. Darles vosotros de comer. Porque Cristo no se reservó absolutamente nada. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas cosas nos reservamos que no le damos a Él? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuántas cosas te has reservado de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Lo estás pensando? ¿Qué te has reservado de Dios? Y al día de hoy sigo pensando que todavía no le estoy dando suficiente. Yo creo que no le estoy dando todo lo que me pide. ¿Y tú? Mira, el resultado, le voy a decir cuál es. Cuando no le damos al Señor lo que Él merece, cuando nos reservamos algo, el resultado es la muerte. Hechos capítulo 5 nos presenta la historia de dos personajes, un matrimonio, Ananías y Zafira. Este matrimonio había empezado a seguir a los discípulos de Cristo y parece que habían cogido la onda y estaban dispuestos a determinadas cosas. Así que se dice en los pasajes anteriores que ponían todas las cosas en común y nada faltaba. Es decir, yo tenía una propiedad, la vendía y la ponía en común con el resto de lo que los demás traían, para que no faltara de nada, para que todos tuvieran la misma condición. Así que estos parece que agarran la onda y dicen: bueno, vamos a vender las propiedades que tenemos. Y las venden a buen precio. Pero cuando vienen a depositar su ofrenda, cuando vienen a depositar eso en las manos del apóstol Pedro, se están engañando a sí mismos y se están reservando algo. Y el Señor no les había pedido en ningún momento que lo dieran todo, pero ellos dicen: te vamos a dar todo, y sin embargo no se lo dan. No se lo dan. Y engañan a Pedro
haciéndole creer que eso es todo lo que tienen. Pedro no le dijo traer todo. Nadie les obligó a vender su propiedad. Ellos vendieron su propiedad. Por decisión propia, por voluntad propia, voluntariamente. Y nadie les dijo me tienes que dar todo. Sin embargo, ellos se mintieron a sí mismos, se mintieron a los discípulos. Aquí traemos nuestra ofrenda a Dios. ¿Era todo? No. ¿Se estaban reservando algo? Sí. ¿Qué denota eso? Incredulidad y no conocer verdaderamente a ese Dios. El resultado fue su muerte. Dice la palabra del Señor que primero llegó a Ananías y en ese mismo instante aquel murió. Y más tarde llegó su mujer, Safira. Mientras todavía estaban el cuerpo, acababan de sacar el cuerpo de su marido de aquella habitación y ella cayó fulminada. El resultado de reservarnos algo para Dios es la muerte. Ellos no habían creído en Él como tal. ¿Cuántos estén dispuestos a caminar por Cristo? Algunos se reservan solamente una milla. ¿Cuánto estarías dispuesto a caminar por aquellos que te hacen mal? El Señor nos dice que debemos de andar el doble. Fijaros, Mateo 5, 39, 42. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí el Señor? ¿Nos está queriendo decir al Señor que le demos el doble? No, lo que nos está queriendo decir el Señor es que demos todo lo que podemos dar. Todo lo que podemos dar. Te piden que vayas una milla, ves 2. Eso con el malo, pero ¿y con los buenos? ¿Qué pasa cuando alguien para ti es bueno? Cuando alguien para ti es alguien de bendición. ¿Estás dispuesto a darle todo a esa persona? Había en los tiempos de Jesús una pregunta que la hemos encontrado en el pasaje que hemos leído y es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Hemos dicho, ¿cuál es la medida del amor? Amar sin medida. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿Cuánto esperas de el ministerio pastoral? ¿Cuánto esperas de tu hermano? ¿Cuánto esperas de tu jefe, de tu trabajo? ¿Cuánto esperas de tus estudios? ¿Cuánto es suficiente? El que es el protagonista de la historia que os he mencionado antes de la película de Son of Freedom es un agente secreto que no sé si algunos ya conocen. Él es enviado para hacerse pasar por un proseneta, por un pervertido, ¿cómo se dice? Alguien que le gusta un pedrasta, un pedófilo, para rescatar a esos niños que están en la prostitución de la prostitución. Y él dice que si no fuera porque de repente a través de esta película él ya se convierte en un personaje público, él no hubiera parado. Él no hubiera sido capaz de parar porque puso todo lo que podía para salvar a los niños. Y un niño salvado era un niño más. Al hacerse un personaje público y ya salir su cara en las televisiones, ya no puede seguir haciendo el trabajo de la manera en que lo hacía, aunque ahora lo denuncia y dice que pondrá todas sus fuerzas para denunciar esta situación que ocurre en el mundo. Más de 2 millones de niños están siendo prostituidos en el día de hoy. Pero él dice, si no llega a ser porque me paran, yo no podía parar. Porque no era suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Y la respuesta que queremos escuchar, que no queremos escuchar, o que no nos gusta escuchar, es esa. Todo es suficiente. El suficiente es todo. Y todo es suficiente. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? El Señor al joven rico en Lucas 18, 22, cuando el joven rico viene preguntándole qué he de hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dice, guarda los mandamientos, y aquel joven rico dice, yo los mandamientos he guardado.
Así que el Señor, conociendo su corazón, le pregunta, o le dice más bien, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Cuánto le dijo el Señor que tenía que darlo? Todo. ¿Cuánto tenemos que dar nosotros al Señor? Todo. Todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo. El ejemplo de Zaqueo. Perdón, antes del ejemplo de Zaqueo. ¿Cuánto echó la viuda en el alfolí? Todo lo que tenía. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. El que quiere mucho, pues echa mucho. Normal. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Echó 2 centavos, 2 céntimos. No echó nada. Algo insignificante. Un cuadrante, dice. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuánto merece el Señor? Todo. ¿Cuánto es suficiente? Todo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. ¿Sí? Zaqueo, Lucas 19:8. Está dentro del mismo pasaje en el que el joven rico se entristece porque el Señor le ha dicho que lo venda todo, y sin embargo Zaqueo, que también era un hombre rico, se da cuenta de la bendición que tiene de haber conocido al Salvador y recibe al Salvador en su corazón y lo lleva a su casa y comparte la buena nueva con su familia para que su familia conozca del Señor y sea salva. Y ahora el Zaqueo le dice al Señor, puesto en pie, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. ¿Cuánto pensáis que era el valor de todo lo que aquel hombre le estaba devolviendo a los pobres y a aquellos a los que había estafado? Todo. Si hacemos un cálculo, y no lo vamos a hacer, él entregó todo porque él era un defraudador. Era alguien que vivía a costa de los demás. Por lo tanto, si él dice que devuelve al que ha defraudado, si además le da la mitad de sus bienes a los pobres y lo otro se lo devuelve a quien ha defraudado, ¿con cuánto se quedó? Nada. Se quedó con nada. Por lo tanto, le dio todo al Señor. Hermanos, no se puede servir a 2 señores. Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno, o llamará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A quién estamos sirviendo? Señor. Por eso recuerda las palabras del Semá. El Semá, de Deuteronomio capítulo 6, el Semá es el texto por excelencia para el pueblo de Israel. Todo niño que pasa a ser adulto tiene que recitarlo, tiene que conocerlo, tiene que guardarlo en su memoria y guardarlo en su corazón. Oye, Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos está añadiendo la mente. En el Semá solamente encontramos con todas nuestras almas, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amor. Aquí no significa solo tener afecto. Viene de la palabra raíz griega agapao, con la que nos identificamos cuando hablamos de ágape. ¿Habéis escuchado hablar de ágape? Ágape es una comida, algo que te ofrece. Lo que vamos a hacer después de comer de esta comida espiritual, después de este tiempo de adoración a Dios, es comer juntos. Eso es un ágape. Es decir, compartir un alimento juntos. Y vemos cómo ese ágape es elegir ver a una persona con buenos ojos, elegir deleitarse con ellos y elegir actuar fielmente en su nombre. Cuando amamos a Dios,
bajo el concepto de ágape. Vemos a Dios como un Dios honorable, verdadero, amoroso, y confiamos en Él y respondemos a esa confianza con obediencia. Y Jesús añade matices en su respuesta a este tipo de amor, porque usa la palabra corazón, que viene del término griego cardia, de ahí viene cardiopatía, es decir, del cardio, corazón, ¿sí? Y se refiere al centro de la vida. Amarás al Señor con todo tu corazón, con el centro de tu vida, sea física, espiritual o mental. El corazón impulsa nuestras creencias. El corazón impulsa nuestras emociones, nuestros pensamientos e intenciones de las personas. Es que estoy sintiendo algo. ¿No lo has dicho alguna vez? Es que hay algo que se está moviendo en mi corazón. El corazón impulsa todo esto. Alma proviene de la raíz psique, en griego, que es similar al corazón, pero que se centra en la fuerza vital que nos mantiene vivos. ¿Qué es lo que te mantiene vivo? ¿Qué es lo que te mantiene vivo? Hay órganos que, si dejaran de funcionar en nuestro cuerpo, producirían toda una serie de reacciones que acabarían con nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Un pulmón que te funciona a medias, puedes vivir con él hasta cierto punto, pero llegará un momento en el que no sea suficiente. Mente no se encuentra en la cita original que os he dicho de Deuteronomio 6, pero es apropiado añadirlo porque la audiencia estaba siendo influenciada por la cultura griega, una que lo identificaba por aproximarse a Dios de una manera más lógica. Mente viene de la palabra griega dianonía y de nuevo significa algo parecido a corazón, una inclinación más mental. Entonces, corazón, alma y mente cubren todos los aspectos de nuestra personalidad, ser y pensamiento, y todo lo que influye en nuestros sentimientos, creencias, deseos e intenciones. Y a mí lo que más me sorprende y lo que más me cuesta es cuando dice con todas tus fuerzas. Porque yo puedo decir, no, yo te amo con el corazón, no sé, yo lo puedo decir. Ahora, es algo que no se ve, no se expresa. Yo lo puedo expresar, pero no se ve. O tú puedes ver cuánto amo a mi esposa. Mírame. No se ve. Y yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijas, pero no se ve. Tú puedes ver mis pensamientos. Bueno, sí. Aquí se dice que se te ven las ideas, ¿verdad? No puedes ver mis pensamientos. No puedes incluso ver mis emociones, a no ser que yo te las exprese de alguna manera. Pero, ¿y qué pasa con mis fuerzas? La fuerza es un poco diferente. En hebreo, la palabra original es mejodé, que también se traduce como grande, suma y diligentemente. Esta fuerza es el esfuerzo y la pasión con la que amamos a Dios. Mientras que el corazón, el alma y la mente dirigen nuestros sentimientos y acciones, el poder es la fuerza que determina el alcance de nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Cuál es la finalidad de esta palabra? ¿Cuál es la finalidad de este mensaje? ¿A dónde nos está apuntando el Señor? Decimos que le amamos. Decimos que estaríamos dispuestos a seguirle todo el tiempo. Decimos que todo lo que somos es para Él. ¿Pero esto es cierto? ¿Te parece mucho o poco lo que estamos diciendo? ¿Cuánto merece alguien que salva la vida de tu hijo? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por alguien que está dispuesto a donar un riñón por tu hijo? ¿Has visto la película John Q? En donde un hombre desesperado se encierra en las urgencias de un hospital porque no le llega el seguro, el dinero del seguro para pagar la operación de su hijo. El mundo está mal. Está mal. Teniendo la posibilidad de salvar la vida, le ponemos precio. Y así es el mundo.
Y aquel hombre se encierra en aquel lugar buscando solución a su necesidad y no se le ocurre otra cosa que secuestrar a un grupo de personas para forzar al hospital y al médico para operar a su hijo. Y que el corazón, que es compatible con el de su hijo, pueda llegar al lugar correcto. ¿Cuánto es suficiente? ¿Te parece mucho o poco que alguien diera su vida por ti? Que salvara tu vida. Porque Cristo salvó tu vida. Cristo salvó mi vida. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera porque alguien te habló del Señor Jesús. Porque alguien te habló de un Cristo que ama, de un Cristo que perdona, de un Cristo que tiene misericordia de uno. ¿Dónde estarías tú? Deprimido, angustiado, con malas compañías. ¿Dónde estarías? Sin embargo, estamos aquí. La mayoría de nosotros estamos aquí porque hemos entendido cuánto amor hay de Dios por nosotros. Ama a Dios con todo. ¿Te parece mucho o te parece poco? Poco si se compara con todo lo que Él nos ha dado. Hermano, hermana, Dios te ama y lo quiere todo contigo. No se reserva nada, no te quiere compartir con nadie. No te quiere compartir. No te quiere compartir con el fútbol. Y eso no quiere decir que tú no puedas tener tu vida, no quiere decir que no puedas disfrutar del bien de tu trabajo, no quiere decir que no puedas disfrutar de lo creado. La palabra del Señor nos enseña que hay tiempo para todo. El problema es que nunca hay tiempo para Dios. El problema es que tenemos a Dios como una muletilla, que tenemos como... El Dios te bendiga. Aquí en España no se escucha tanto, yo sé que en Latinoamérica es más común escuchar a alguien decir Dios te bendiga. ¿Pero qué significa eso? ¿Quién es ese Dios del cual estás diciendo que puede bendecir la vida de alguien? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por amor a Dios? Los discípulos tuvieron que aprenderlo a la fuerza. Ellos no lo dieron todo desde el principio, se reservaron algo y tuvieron que aprender que de la misma manera que su maestro entregó su vida por amor y rescate de otros, ellos tenían que hacer lo mismo. Y yo no digo que des tu vida física, en rescate por alguien, si el Señor lo pone en tu camino. Lo que yo digo es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por aquel que te salvó? ¿Y cuánto es suficiente? Todo. ¿Estás dando todo al Señor? ¿Estás reservando algo? El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conocía las intenciones de Ananías y Zafira. El Señor conocía los corazones, el corazón del joven rico. Conocía la intención de muchos que le seguían por el pan que recibían y no por lo que le podía dar el Señor. ¿Por qué vienes tú al Señor? Porque Él te puede dar todo. Y Él ha dicho que nos lo da sin medida y no nos va a pedir nada a cambio. ¿Ok? Dios no nos pide nada por la salvación. Pero después de que Él nos ha dado la salvación, Él espera un compromiso hacia Él. ¿Lo tienes? Estamos invitando a esta tarde. Es un poquito más de lo que normalmente solemos hacer. ¿Cuántos domingos hay un grupo de hermanos que están acompañándonos a Mejorada del Campo? Hay otros que todavía no conocen el ministerio de Mejorada del Campo. Esta tarde es un buen momento. Esta tarde es un buen momento. ¿Por qué? No es una obligación, no es una exigencia. Es el día del Señor. El día del Señor tiene un fin. Y es que alabemos y bendigamos su santo nombre. Cuando yo era pequeño, el culto de la iglesia era mañana y tarde. A lo mejor por eso no me cuesta tanto ir por la tarde al culto el domingo. Mañana y tarde. ¿Por qué? Porque me decían, es el día del Señor. ¿Y el día del Señor cuándo acaba? A las 1 de la tarde, cuando termina el culto del domingo en la mañana. El día del Señor es todo el día 24. Pero no solamente el domingo, todos los días de mi vida. Alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Todo.